Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video. Me encuentro en la Reserva Botánica Choachí, un lugar increíble que quiero mostrarles, un lugar rodeado de naturaleza, un lugar para expandir la conciencia. Bienvenidos. ¿Cuántos años tiene el planeta Tierra? 4.500 millones de años. ¿Cuántos años tiene la vida en el planeta? 3.500 millones de años. ¿Cuántos años tiene el primer animal, que es una esponja? 760 millones de años. Y sentimos que somos dueños de todo, que podemos tumbar todo, que podemos acabar con todo. Entonces, pues, yo creo que hay que mirar las cosas de una forma diferente. Hay que repensarnos en función de un planeta que ya está sobreexplotado. Cada hoja, cada gota, cada raíz, cada roca cuenta una historia mucho más antigua que la humanidad. Los antiguos sabios, desde tiempos inmemorables, hablan del concepto de la fuente original, de la fuente de la creación, el origen de todo cuanto es y será. No tiene forma, pero lo contiene todo. No habla, pero nos susurra en el murmullo del río, en el suspiro del viento o en el latido de la tierra. En este rincón oculto del mundo, la vida se teje en silencio y nosotros somos visitantes fugaces. Creemos que exploramos este bosque, pero en realidad es el bosque quien nos observa y nos recuerda quiénes somos y de dónde venimos. Lo primero que me sorprende de este lugar es que mientras tú vas caminando vas encontrando mensajes positivos, mensajes que van despertando conciencia con cierto tipo de preguntas. Esta casa la construyó mi hijo y mi nieta nació en esta casa. La construyó con amigos durante un año. Se llama la Casa Uncay. Aquí este era un taller de arte, pero no lo usábamos mucho. Y con un amigo, con Diego, tomamos 50 puertas y ventanas de las de la Candelaria y hicimos esta preciosa casa, este precioso espacio. Entonces son rocas de hace 100 millones de años y madera de hace 100 años. ¿Por qué un baño seco? Todos los mamíferos hacen sus necesidades en la tierra. El único que hace sus necesidades en el agua. Y el agua limpia es el ser humano. Y esa agua la lanzamos a los ríos. Luego, 7 de cada 10 cagadas que hacen los bogotanos va directo al río Bogotá sin procesamiento. El baño seco tiene un separador de orina. Tú te sientas, hombre o mujer, la orina va para el frente, el sólido va para abajo. Vas al baño, echas un par de manotadas de acerrín en la parte del sólido, no huele. Después nosotros sacamos eso lo metemos en un tambor más grande que tiene lombrices. Las lombrices se lo comen, hacen humanaza y en 6 meses el tesoro que tú nos dejaste se lo damos a un arbolito. Eso se llama economía circular. Esto se llama cagar con conciencia. Se echa en bareque, barro, paja y nopal. Los trozos de nopal los metemos en un balde con agua y eso 24 horas después ya tenemos un material de construcción. Tiene su chimenea en la mitad, una chimenea extraordinaria, tiene su propia cocina, wifi, su buen baño, su loft ahí arriba para descansar, y es una casa con una energía muy bonita. Esta vale 300 la noche. La bioconstrucción es un enfoque de la arquitectura que busca minimizar el impacto ambiental y maximizar la armonía con el entorno natural. Se basa en el uso de materiales sostenibles, técnicas tradicionales y principios de eficiencia energética para crear viviendas y edificaciones saludables, ecológicas y autosuficientes. Encontrar en el abrazo de la vida la respuesta justa para nutrir lo que necesita ser nutrido, sanar lo que necesite ser sanado, volver a conectarse con uno mismo y con aquellos a quienes amamos. Este es el salón oval, es en forma de óvalo porque en los óvalos se gesta la vida. El vientre de las madres son óvalos, las semillas son óvalos, los ovarios son óvalos, los testículos son óvalos, el mismo planeta Tierra es un óvalo. Tenemos 15 bibliotecas en total
que un libro puede ser la ventana a un mundo nuevo. Les cuento que me encuentro en el techo. Este es un techo verde, o sea, eso significa que es un techo con muchas especies, un techo en el que han cultivado, un techo en el que hay muchas plantas, y esto es increíble. De verdad que en todos los viajes que he hecho nunca había visto un techo verde. ¿Cuántos años tiene el planeta Tierra? 4.500 millones de años. ¿Cuántos años tiene la vida en el planeta? 3.500 millones de años. ¿Cuántos años tienen los abuelos del planeta, que son las algas y los hongos? Entre 2.700 y 1.500 millones de años. ¿Cuántos años tiene el primer animal, que es una esponja? 760 millones de años. La primera planta terrestre, el musgo, 440 millones de años. ¿Cuántos años tienen los Homo sapiens? 200.000 años. Y sentimos que somos dueños de todo, que podemos tumbar todo, que podemos acabar con todo. Entonces, pues, yo creo que hay que mirar las cosas de una forma diferente, hay que repensarnos en función de un planeta que ya está sobreexplotado, ¿sí? Esa es la misión de este techo. Una tía me llamó y me dijo, tengo 5 vidrios templados gigantes en una oficina en Bogotá y necesito deshacerme de ellos. ¿Te sirven? Los trajimos aquí. Luego, un vecino que tiene un glamping me dijo, tengo 5 baños secos, se los vendo a mitad de precio, y los compramos. Descubrimos que teníamos una roca de 20 metros de larga, una roca de 100 millones de años, y decidimos hacer 5 cabañas contra la roca. Ya teníamos el inodoro y el vidrio. Ya vino un primo, me dijo, es más fácil hacer una cabaña grande que 5 pequeñas, y decidimos hacer una sola cabaña grande, que es la casa Chivoy o la casa de la vida. Hay gente que piensa que lo ancestral no vale. Nos metieron el cuento de que las casas tenían que ser material, el cuento de los 3 cerditos, ¿no? Que la casa de barro no funcionaba, que lo ancestral no funcionaba. Las casas de barro son 65% más eficientes en energía que las casas de ladrillo y cemento. Cuando está haciendo calor afuera, son calienticas adentro. Cuando está haciendo frío afuera, son fresquitas adentro. Primera ventaja. Segunda ventaja, en un país con 159 años de guerra, donde la mayoría de la guerra ha estado en el campo, las casas de barro son parte de la solución. ¿Por qué? Muy sencillo. Las casas de la ciudad, el 80% del costo es materiales. El dinero va a Argos, Cemex, Claridad Santa Fe, Acesco, todas esas empresas grandes. No tengo nada contra esas empresas grandes. En estas casas el 70% del costo es mano de obra. El dinero se queda en las manos de la gente. La principal causa de calentamiento global, el 31% de los gases de invernadero, son por la forma como construimos hoy día. Cuando tú fabricas una tonelada de acero, estás fabricando 1.8 toneladas de CO2. Cuando fabricas una tonelada de cemento, estás fabricando 1 tonelada de CO2. En cambio, en estas casas la huella ambiental es mínima. Cuando tú fabricas un ladrillo de esos de las ciudades, 48 horas tienes que cocinarlo. En cambio, los adobes, el bareque que utilizamos aquí, se hace ahí mismo y la huella es mínima. Mire, hicimos la base con la caña brava que nos la regalaron, ¿sí? Mientras que las casas de interés social del gobierno valen 150 millones de pesos, la casa la construimos con eucaliptos que tumbamos aquí, 8 eucaliptos. La construimos con guadua que viene de aquí de Choachí, con 80 plantas de guadua que las compramos aquí en Choachí, las inmunizamos, le hicimos todo el proceso. Y con esta greda que viene del pueblo, esta greda, ¿sí? Con paja, 4 pacas de heno que nos costaron 48.000 pesos las 4, y con nopal, el líquido del cactus, se vuelve totalmente pegajoso, y con esto hicimos las paredes de la casa. La greda nos costó 150.000 pesos, son 198.000 pesos en total. Quien la construyó, 35 voluntarios en una minga que hicimos el 25 de septiembre, vinieron y hicieron el 80% de las paredes ese día. ¿A cambio de qué? De un buen desayuno, un buen almuerzo y la oportunidad de quedarse aquí con quien quieran, cuando quieran, en esta casa.
otra forma de construir, otra forma de crear proyectos. Esta casa lleva 5 conceptos importantes. El primero es el tornillo suelto. Claramente tenemos que pensar fuera de la caja, tenemos que pensar diferente o tenemos que crear nuevas cajas en las cuales pensar. Lo segundo es el engranaje, lograr muchos engranajes conectados, lograr un tejido colorido, conectado, lograr un punto de vista diferente, mirar cuál es el punto de vista de la naturaleza y por último, trabajar el concepto de la Y. Siempre tenemos una Y, ¿soy parte de la solución o soy parte del problema? Bueno, esta casa tiene varias cosas que la hacen verdaderamente única. Una de ellas, miren aquí, una de ellas es que es la única casa en el planeta que yo conozco, sí, todo el mundo se pelea por lavar los platos. Me fui al Chocó, cargué un palo durante 9 kilómetros y es este mangle, es esta lámpara. Esa lámpara la cargamos en la espalda durante 9 kilómetros. En este lugar, cada cosa tiene su historia y la mayor parte de estas cosas son elementos reciclados, objetos y materiales que se les ha vuelto a dar un uso funcional. En este segundo piso tiene una vista absolutamente extraordinaria. Los muebles son todos muebles que compramos ya utilizados, los restauramos o muebles que hicimos aquí. Cuarto, tiene 2 camas dobles. Una es para gente que se arriesgue a dormir en una forma diferente. Normalmente los adolescentes se piden esa cama de arriba. Hola, buenas tardes. Soy Roosevelt Pérez González, la persona encargada de la cocina acá en la reserva. El menú de hoy es frijoles caraotas con papita, con plátano y con guatila. Tenemos una ensalada ancestral con hierbas de la casa cosechadas acá, hierbas como diente de león, llantén, lengua de vaca, chulque, y con una vinagreta de chulque y de cubios. Tenemos un arroz con cebada perlada y con quinoa, y esta bebida que se llama Elixir de la Felicidad, que tiene lulo, tiene hierbabuena, tiene jengibre. Ese es el menú para hoy. En un mundo donde cada vez más personas buscan una alimentación más saludable y sostenible, la comida vegetariana ha tomado protagonismo. Probar la comida vegetariana es descubrir un universo de sabores, colores y beneficios para la salud. Desde proteínas vegetales hasta diferentes clases de hongos. Grabando. Hola, ¿qué tal amigos de la revista Soy Viajero? Soy Yayi Carrillo y nos encontramos hoy en la Reserva Botánica Choachí. Corte. La casa en el aire es una cabaña de madera construida encima de una quebrada. La quebrada le pasa por debajo. Es una cabaña en la mitad del bosque con dos baños, tiene un baño arriba y un baño abajo, y es la casa de las hadas. La Reserva Botánica Choachí tiene más de 10 construcciones con diferentes técnicas de bioconstrucción. Es un lugar para relajarse, hospedarse y entrar en contacto con la naturaleza. Generalmente vienen personas estresadas de la ciudad y el trabajo a desconectarse por unos días. Se puede meditar, tener conversaciones con personas muy interesantes, pasar un momento agradable y tal vez encontrar algunas respuestas a lo caótico que puede llegar a ser el mundo. Corte. Hola, ¿qué tal amigos? Día 2 de grabación. El desayuno aquí es todo un ritual en donde se prepara comida vegetariana, se agradece a la naturaleza. Se calcula que hay entre 9 y 10 millones de especies en el planeta en total, desde la bacteria más grande hasta las orquídeas y los elefantes y los chigüiros y todo eso. ¿Cuál es el reino más abundante de todos? El reino fungi, los hongos que tienen las enzimas más fuertes del planeta. Aquí esta construcción tiene forma de hongo, se llama el abrazo
del árbol y es un centro de inspiración botánica. Dentro de esto hay algo que es maravilloso, que es todo el tema de la bioeconomía. Cómo podemos investigar y gestionar biodiversidad y biomasa para generar nuevos productos y procesos de valor basados en conocimiento e innovación sobre los ecosistemas. Hemos identificado 11 capítulos: gastronomía, bioturismo, sociocultural, bioconstrucción, agricultura sostenible, ganadería sostenible y regenerativa, medio ambiente, energías limpias, salud y bienestar, bionegocios y biomímesis. Dentro de la reserva también encuentras pequeños museos con mucha información de interés. Allí aprendí sobre diferentes especies, historia y cultura, entre muchos otros temas. Pues yo he visto una serie de museos alrededor del país. Reconocer que al mal tiempo, buena cara. ¿Sí? Al mal tiempo, buena cara. ¿Sí? Innovar es tomar una idea, volverla realidad a pesar de escasez de recursos. Innovar es aprender a mirar lo que todos ven y pensar diferente y actuar diferente. Visitar la Reserva Botánica Chuachi fue más que un recorrido, fue una lección de vida. Entendí que construir no es solo levantar paredes, sino crear espacios en armonía con la naturaleza. Que la economía puede ir de la mano con la conciencia ambiental. Que la alimentación es una celebración con los sabores que la tierra nos brinda. Aprendí que la sustentabilidad no es un concepto lejano, sino una forma de vivir, de decidir, de actuar, y que el reciclaje puede ser más poderoso de lo que pensamos, y que es una forma de construir un futuro más equilibrado. En este viaje me llevo más que conocimiento, me llevo inspiración, porque el cambio no empieza en los grandes discursos, sino en los pequeños actos diarios y en elevar la conciencia de cada uno de nosotros para transformar el mundo.